Seguro a todos nos han mandado a la friendzone alguna vez. Pero bueno, resulta que nuestro prota lo ha mandado más de 100 veces. ¿Pero cómo? Pero tranquilos, porque no era ningún perdedor. Al contrario, comenzó a buscar una novia para cambiar su vida y olvidar su oscuro pasado como exorcista. Pero lo que él no esperaba era que un día conocería una waifu bien hermosa, que lo haría regresar a los madrazos y encima estaría destinado a casarse con ella para tener un hijo que sería el guerrero más roto de todos. El lado bueno es que le va a exorcizar toda la cama. Ok, no. Esta es la historia de Rokuro Enmado, un exorcista que lamentablemente perdió a sus amigos en una tragedia hace 2 años y desde ese entonces dejó de exorcizar a los Kigares, que eran como una especie de demonios, y se dedicó a buscar waifus como le dije anteriormente. Pero bueno, tras haber sido rechazado 100 veces, vemos que una amiga llamada Mayaru le dice que debería pensar mejor antes de declararse. Y bueno, luego de animarlo, la conversación se ve interrumpida por unos niños que estaban molestando a otro, y el prota tuvo que ir a salvarlo. Vamos, como todo un pro. Por otro lado, conocemos a Benio, quien estaba preparándose para partir a Tokio, pues al ser uno de los mejores Onmyuji, o bueno, en palabras sencillas como guerrera, fue elegida para pelear junto con el prota, solo que él ni sabía. Además, la vieja que estaba con ella le dice que él posiblemente tenía los mismos poderes que ella o incluso era más fuerte. Sí, y el tipo ahí buscando waifus. Bueno, más tarde, cuando la chica llega en el tren, vemos que se apagan las luces y el collar que tenía puesto le dice que se trataba de unos demonios, así que la waifu comienza a recitar unos conjuros y abre una especie de portal para pelear contra ellos. Por otro lado, conocemos a un viejo y a su estudiante, Ryoyo. Este se encontraba viendo una especie de brújula que mostraba a los demonios, y al ver que había uno cerca, el men se preparó y salió con sus amigos Utsushi y Shinno a cazarlos. Justo en eso llega el men, que le pregunta si los quería acompañar, pero el prota le dice que no y sale corriendo. Ahí sus amigos se molestaron, pues nunca salía de cacería con ellos y aún así recibió un trato especial de parte del viejo. Pero Ryoyo le dice que hace 2 años él era un guerrero muy respetado, pero luego de sobrevivir a la tragedia de Hinatsuki cambió mucho. Bueno, en un cambio de escena vemos como Benio se carga varios demonios con una espada bien fachera y varios talismanes, pero uno de ellos se lo lleva volando y termina madreándolo en el aire. Sin embargo, queda inconsciente y cae justamente donde estaba el prota reflexionando sobre su pasado, así que el men termina salvándola y al parecer le llama la atención, así que busca de ayudarla. Luego le muestran una dirección para que la lleve hasta ahí, pero antes se pasan a una tienda para comprar unos cuantos dulces para la waifu, pues al parecer ella recargaba sus energías comiendo. Y bien, al salir continúan buscando el lugar a donde quería ir la waifu, pero en eso pasan 2 niños a su lado y esto llama la atención de Benio, quien sonríe y voltea a verlos, pero justo en ese momento fueron llevados a otra dimensión por unos demonios, porque, sí gente, las personas normales no pueden ver a los demonios. Entonces la waifu abre un portal nuevamente hacia Magano para salvar a los niños, pero esta vez entra el prota, y no solo eso, sino que ahí derrota al demonio y salva a los pequeños, pero en eso aparecen más demonios y el prota piensa en ayudarle. Sin embargo, la waifu saca más talismanes y se pone más rota de lo que ya estaba, así que se carga a todos los demonios en un abrir y cerrar de ojos. Ahí al ver su nivel, el prota se queda sorprendido, pero aún no podía celebrar, pues luego de curar a los niños aparece un último demonio que parecía el boss final de Elden Ring, así que la waifu le dice que los cuide mientras pelea contra él, pues su sueño era convertirse en la guerrera más fuerte y derrotar a todos los demonios. Sin embargo, este precisamente era muy fuerte para ella, así que el prota tuvo que intervenir sacando un talismán que transformó su brazo al puro estilo del soldado del invierno y de un solo golpe logró derrotar al demonio. El Rokuro está más roto que ella. Y bueno, todo esto fue porque la waifu, al decirle su sueño, que había sido el mismo que el de él en el pasado, se motivó y le ayudó. Sin embargo, le dice que su poder no era tan cool como se veía, ya que realmente era como una maldición. Al mismo tiempo le dice que no le cuente a nadie sobre su poder, porque no quería involucrarse de nuevo en ese mundo. Pero la waifu, como estaba celosa de sus poderes, se molesta y le da un pisotón. Y antes de despedirse, se presentan y dicen que más nunca volverán a verse. Pero apenas el prota llega a la residencia en donde vivía con los demás guerreros, la waifu estaba ahí con ellos, pues era la nueva exorcista que los ayudaría por el gran número de demonios que estaban apareciendo. Pero bueno, el prota le importa un pepino todo esto y le dice que se vaya. En eso sale de su colgante el familiar Hinako, que le estaba hablando en el tren, y le da un putazo en la cara, pues no podía permitir que le faltara el respeto a su ama, así que el men se termina yendo a su cuarto. Más tarde la waifu lo despierta y le pide que lo acompañe al otro mundo para pelear contra unos demonios que habían aparecido, pero el men le vuelve a dejar en claro que no le interesa ser un guerrero, incluso los odia, así que la echa de su cuarto y le dice que no volvería a pelear junto a ella. Esa última parte la escucha Ryoyo, que se queda sorprendido porque después de tanto tiempo el pibe había vuelto a la acción, así que la waifu se fue con los demás y cazaron los demonios, o bueno, en realidad lo hizo ella sola, y los demás se quedaron sorprendidos por su nivel de pelea. Ahora de regreso a la casa, Ryoyo le dice que los escuchó hablando y también
también le cuenta sobre la tragedia que sufrió el prota hace 2 años. Y bueno, no sabía muy bien los detalles, pero se lo dijo con la intención para que se llevaran mejor y también para que lo hiciera regresar a ser un guerrero. Al día siguiente, llega a la residencia el líder de todos los guerreros, un albino que andaba casi sin nada de ropa, llamado Arima. Pues resulta que el men fue hasta allá porque gracias al oráculo tuvo una visión que involucra al prota y a la waifu, así que convocó una reunión de emergencia con todos los guerreros para hacer un anuncio bastante importante. Ahí el men le dice que la guerra entre demonios y guerreros pronto terminará con la llegada del Miko, que básicamente era el guerrero más fuerte de todos. Luego de esto le dice a Benio y al prota que peleen para ver sus habilidades, y al ver el tremendo potencial que tenían los dos, les da el título de estrellas gemelas. Y resulta que el famoso Miko era un guerrero que aún no había nacido, pues este debía ser el sucesor del matrimonio entre ellos dos. Espera, a ver, ¿cómo? Siguiente. En pocas palabras, ambos tenían que casarse y tener un bebé. Al otro día, los amigos del prota lo ven en la cocina junto a la waifu y comienzan a molestarlos diciendo que ya estaban actuando como una parejita. Pero esto hace que ella se moleste y le pegue con el man, diciendo que no puede casarse con alguien que ni siquiera quiere ser un guerrero. En fin, luego de irse bien emputada, cambiamos de escena a la escuela del prota. Ahí vuelve a encontrarse con ella, pues mientras estaba en la ciudad debía continuar con sus estudios y Arima ordenó todo para que quedaran en el mismo salón. Esto no le gustó mucho a nuestro prota, pero vamos, no podía hacer nada. Más tarde, en la hora de comer, la waifu habla con Kinako sobre la presencia de unos demonios que estaban cerca y al darse cuenta que eran bastante fuertes, le dijo a la rubia que la cubriera en las siguientes clases para poder irse a ayudar a sus amigos, pues ella, a pesar de estar comprometida con el prota y vivir con él, quería seguir enfrentando demonios para volverse más fuerte, mientras que él pasaba tiempo en la escuela con sus amigos y con la rubia. Vamos, en pocas palabras, tomaron caminos diferentes. Hablando con la rubia, esta waifu como estaba enamorada del pibe, pero como era la nieta del viejo de la casa donde se quedaba, solamente la veía como su mejor amiga. Aunque bueno, cuando se fijaba en el par de tramas que tenía delante, se sonrojaba. Y bueno, resulta que la waifu lo invitó a un parque de diversiones para pasar un rato, pues lo vio algo preocupado y quería que despejara su mente. Estando ahí se divirtieron bastante, compraron unos postres y justo cuando estaban sentados hablando, el prota vio un grupo de niños que le recordó a sus amigos fallecidos, así que buscó de irse. Pero justo en ese momento, la montaña rusa se desplomó de la nada, pues resulta que la pelea que Benio estaba teniendo con los demonios era, sí, justo en ese lugar, solo que estaba en la otra dimensión, y debido a un madrazo pasó eso, así que el prota fue a ayudar a los niños que estaban en peligro, y logró salvarlos de forma épica. Después de esto, caminan de regreso a casa, y la rubia le dice que lo invitó ahí porque sabía que estaba preocupado por algún problema con los demonios. Pero bueno, el men le agradece y no le dice nada más, dejando a la waifu algo preocupada, mientras le ponía ojitos tristes. Y sí, algo me dice que esta rubia va a tener celos de Benio más adelante. Pero ya en un cambio de escena, vemos al líder hablando con un grupo de guerreros que parecían ser muy fuertes. Ahí conocemos a uno llamado Shimon, que al principio no estaba de acuerdo con que el prota fuera una de las estrellas, pero cuando el albino le dijo que era un sobreviviente de la tragedia de hace 2 años, lo dejó muy sorprendido. Al día siguiente, Ryoyo y sus amigos deben hacer un trabajo de exorcismo en una casa, pero esta vez la waifu no pudo acompañarlos porque debe quedarse para acomodar sus espadas, así que el men le dice que el prota los acompañe, pues no tenía nada que hacer, pero como era de esperarse, el man le dijo que no, así que bueno, los pibes van solos y de camino pasan por la delegación de Ayame, donde conocemos al men más fuerte de esa región, llamado Fujihara, el cual fue a recibir los reportes de exorcismo que habían hecho últimamente. Al mismo tiempo le pregunta por las estrellas gemelas, diciendo que al ser muy fuertes, seguro derrotan a los demonios con facilidad, y vamos, estaba en lo correcto, pero Ryoyo le dice que apenas eran unos niños, y trataban de evitar que pelearan de no ser necesario, ya que querían que se enfoquen en sus estudios. Luego de esto, los pibes llegan a la casa que deben exorcizar, y ahí les sale un demonio muy grande, y más fuerte de lo normal, donde les da una paliza a los tres, y Ryoyo se queda atrapado en otra dimensión, peleando para que los demás puedan escapar. Así van a contarle lo que estaba pasando a nuestro prota, y él le suplica a Benio que los ayude a rescatar a su mejor amigo. Al mismo tiempo le confiesa que tenía miedo de pelear contra los demonios, ya que no quería perder a sus amigos, así que la waifu decide ayudarlo. Ahí regresando a Magano, vemos como Ryoyo está a punto de visitar a San Pedro, defendiéndose de varios demonios al mismo tiempo, pero justo en el último momento llega el prota y la waifu para salvarlo de forma épica. En eso el men le muestra un talismán que le había regalado el prota cuando era pequeño. Este decía que cuando se convirtiera en el guerrero más grande de todos, lo haría su sirviente principal. Gracias a esto, el men se pone sentimental y le pide disculpas, pero el peligro todavía no había terminado, porque en eso aparecen más demonios a lo random. Pero como el prota estaba bien cabreado por cómo dejaron a su amigo, se los cargó a todos bien rápido junto a la waifu. Después de que pasara todo el peligro, le vuelve a pedir perdón por no haberlo acompañado en la mañana y encima tratarlo mal. Pero bueno, después de todo, el men era como su hermano mayor, así que lo ayuda a caminar y regresan con los demás. Al salir de la otra dimensión, vemos que el prota se queda esperando a que Benio termine de exorcizar la casa para darle las gracias por ayudarlo. Ahí la waifu le dice que Ryoyo le contó
contó que tuvo un pasado difícil y por eso ya no quería pelear. Al mismo tiempo, ambos se hacen complicados, pero no pasan ni 2 segundos para que estén peleando de nuevo. Todo gracias a la waifu. Así que sí, al menos se estaban llevando un poco mejor. En un cambio de escena vemos que Arima dice que hay demonios por todo el mundo, pero en el sector donde estaban las estrellas gemelas, por alguna extraña razón, estaban apareciendo más, y encima eran distintos a los comunes, así que le ordena a Shimon que investigue por qué estaba pasando esto. Por otra parte, el prota fue al hospital a ver cómo seguía Ryoyo, y al mismo tiempo intenta decirle que planeaba unirse de nuevo al equipo, pero el men, antes de que dijera algo más, le dice que no se preocupe, pues de igual manera puede quedarse en la casa a pesar de que no los ayude. Al llegar a la casa, el viejo les dice que habían aparecido al menos 12 demonios en una escuela, y en eso la waifu les ordena a todos salir de inmediato como si fuera la líder, y a pesar de que el prota no estaba de acuerdo, sus amigos sí. Vamos, altos traidores. En el camino vemos a la waifu que estaba bien fachera con su uniforme nuevo, y al prota le dan un portatalismanes que le dejó su mejor amigo. Al llegar, ven que el profesor de deportes estaba buscando a todos sus estudiantes bien preocupados, y le dice a los chicos que todos desaparecieron de la nada. Así que la waifu abre la puerta a la otra dimensión y se carga a los demonios que estaban por comerse a los niños justo a tiempo. Y bueno, luego de que sus amigos lo llevaran de nuevo al mundo real, el prota se descuida y aparece un demonio gigante detrás de él, y lo agarra para hacerlo papilla, pero es salvado por el Sasuke de Extreme, de forma bien épica, y eso fue solo el comienzo, pues en eso aparecen un montón de demonios, pero el men se los carga a todos. Vamos, estaba rotísimo. Ahí al terminar, la waifu y el prota se quedan sorprendidos, pues resulta que Shimon es uno de los 12 guardianes, básicamente era el grupo de exorcistas más fuertes del momento, y bueno, luego de la presentación, el man le da tremendo putazo al prota en la cara, pues por descuidarse, casi lo asesina un demonio, y bueno, estando en la otra dimensión, ese tipo de cosas le pueden costar la vida, y si no se tomara las cosas en serio, lo mejor era que lo dejara. En eso aparece otro demonio de los grandes, bien random, y de un solo madrazo noquea a sus amigos, así que el Sasuke busca de sacar su espada para cargárselo, y seguir hablando, pero el prota se adelanta para demostrarle que no era ningún perdedor. Justo en ese momento, Shimon siente la presencia de alguien sospechoso, pero cuando estaba por seguirlo, lo llama el albino y le ordena regresar a Kyoto de inmediato porque tiene algo urgente que debía hablar con él. Pero resulta que cuando el men llega, le muestra una revista bien cochina que había conseguido y quería verla junto a él. Vamos, tremenda tontería. Pero bueno, Shimon, todo decepcionado, le dice que se iba a regresar para seguir investigando la presencia que había sentido, pero Arima le dice que sabía que no era necesario, pues al cargarse a todos los demonios, seguro les dejó una buena impresión, y eso sin mencionar que era uno de los 12. Sin embargo, el men no le hace caso y se regresa. Por otra parte, el prota, a pesar de no tener un buen primer encuentro con Shimon, se quedó pensando en lo fuerte que era, y encima tenía su misma edad, lo cual hizo que sonriera como si hubiera conseguido un rival. Al día siguiente, los pibes estaban en la escuela, y luego de ver una clase, Benio siente la presencia de unos demonios, y se va para ayudar a sus amigos nuevamente. Como la waifu era bien tranquila y misteriosa, llamaba la atención de todos, en especial a la rubia, que justo cuando se va, le pregunta al prota si sabe la razón, pero el men se hace el loco y no le dice nada, dejando a la rubia más intrigada de lo que ya estaba, pues hasta llegó a pensar que se la pasaba con unos pandilleros, pues a pesar de ser la nieta del viejo, parece que no sabe nada acerca de otras dimensiones y de los demonios. Bueno, cuando llega a la otra dimensión, se baja a todos a la velocidad de la luz, y sus amigos, como no eran tan fuertes como ella, se quedan flipando como siempre. Al otro día, la rubia intenta acercarse a Benio en todo momento, pero ella lo ignora por completo, hasta que se cansa y le pregunta por qué se interesaba tanto en ella, y esta le responde que quería ser su amiga, pues al ver que escapaba todo el tiempo de clases, pensaba que andaba en malos pasos. Sin embargo, la waifu le dice que viven en mundos diferentes y se va. Más tarde en casa vemos que Ryoyo ya había salido del hospital, pero como aún estaba débil, el prota le dice que los puede ayudar, para que así pueda descansar, y también les dice que se iba a tomar en serio ser un guerrero nuevamente, lo cual alegra mucho a todos, y bueno, a todos menos a la waifu, pues ella sabía que el men era igual de fuerte que ella, y se sentía nerviosa porque le podía quitar su puesto. Debido a esto, la waifu sale a entrenar al día siguiente, pero el prota tampoco se queda atrás y se va con sus amigos a la otra dimensión a cazar demonios. Mientras la waifu trotaba, se encuentra con la rubia, que también estaba quemando unas cuantas calorías, pero al terminar, las recuperan bien rápido, pues invita a la waifu a comer los dulces que tanto le gustaban, para poder hablar y hacerse amigas. Regresando con el prota, vemos que estaba eliminando a todos los demonios más pequeños, bien fácil sin usar su brazo, pero cuando aparece uno de los grandes y deja a los 3 amigos bien madreados, el man se pone serio y saca el brazo roto, cargándose al demonio de un solo golpe. Mientras esto ocurría, a las waifus también se les aparecieron unos demonios, y a Benio no le quedó de otra que entrar a la otra dimensión para salvar a una waifu que estaba en peligro, dejándole saber a la rubia que también era una guerrera. Al regresar, recibe un abrazo de Mayura, pues también estaba muy preocupada. Ya de regreso, la waifu al fin entendió por qué ella faltaba tanto, y le dice que ella sabía lo de los exorcistas porque su abuelo vivía con varios de ellos, y ahí fue donde se dio cuenta que ella también vivía con ellos, así que cuando el prota llegó con los demás, le entró a golpes por no haberle dicho nada. Por otra parte, vemos al abuelo en la otra dimensión, viendo un cuerpo malherido, diciéndose a sí mismo que tenía razón de sus
sus sospechas. Y espera, ¿cómo? Bueno, pasa un tiempo y el jefe los visita para ver qué tanto habían progresado con sus entrenamientos, pues al ser los elegidos les tenía el ojo puesto, y de lo primero que se da cuenta cuando los ve es que todavía no suelen llevarse bien, así que se los lleva a una mansión que había mandado a construir para que se muden juntos y aprendan a convivir, y encima les enseña la cama donde quieren que hagan amigo. Y vamos, o sea, estos tipos tienen apenas 14 años. Bueno, luego de que el jefe se fuera, buscan de instalarse en cuartos separados, pero como toda la casa tenía cámaras, el jefe los ve y comienza a mover la casa como si fuera un Transformers. Ahí les enseña la primera prueba de su entrenamiento como pareja, en la cual debían trabajar en equipo para llegar hasta un interruptor que estaba muy alto. Además, no podían usar ningún tipo de poder porque el men había puesto una barrera, así que solo les quedaba su fuerza física e inteligencia. Bueno, mientras escalaban, el prota sin querer vio debajo de la falda de la waifu y se dio cuenta que no tenía nada, ya que la vieja que cuidaba de ella le estaba lavando la ropa interior. Esto hizo que los dos se sonrojaran, pero se dejaron de tonterías cuando los chicos llaman al prota por teléfono para pedirle ayuda con un demonio muy fuerte que había aparecido. Así que terminan la última prueba, que era una especie de adivinanza, y van a la otra dimensión para salvar a sus compas, como siempre lo hacen. Sin embargo, esta vez el prota nota algo diferente en la waifu, y es que había perdido uno de sus prendedores de cabello. En eso la waifu dice que fue un regalo de su hermano y comienza a buscarlo bien desesperada, pero el prota la toma de la mano y se regresan a la mansión, pues se fijaba tanto en ella que se dio cuenta que lo había perdido antes de la batalla. Pero para que la waifu no pensara mal, solo le dice que fue una corazonada. Luego de esto toman un baño, cenan y justo antes de irse a dormir, el prota le pregunta por su hermano, pues sintió curiosidad luego de verla preocupada. Ahí la waifu le cuenta un poco sobre su pasado, diciendo que sus padres eran dos poderosos guerreros que murieron a manos de los demonios. Luego de eso fue separada de su hermano, Yuto, y es que resulta que eran mellizos, y además lo admiraba mucho. Sin embargo, un día el men se sacrificó en un exorcismo para proteger a sus amigos. En eso el prota le dice que siente mucho su pérdida, y al mismo tiempo le dice que siente algo de envidia, ya que él no tenía familia, solo lo adoptaron y se volvió un exorcista desde ese entonces. Además, no tenía un linaje fuerte como el suyo. Y bueno, o sea, desde aquí nos damos cuenta que los tortolitos comenzaron a llevarse un poco mejor. En un cambio de escena, vemos a un pibe con orejas mirando unas flores junto a los dulces que le gustaban a Benio en una tumba, mientras que por otra parte nos muestran una fotografía de lo que parece ser una familia de 4 personas. Y sí, bastante sospechoso. Por otro lado, la rubia se entera que el prota y Benio están comprometidos y encima que tienen que tener un bebé, así que lo visita a su nueva casa bien celosa. Ahí también se entera que había regresado a hacer trabajos como exorcista, y esto le preocupa porque no quiere volver a verlo sufrir como antes por haber perdido a sus amigos, así que intenta convencerlo de que renuncie, pero en eso se mete a la otra waifu y le dice que sin la ayuda de él hubiesen muerto varias personas, pues cuando va en serio es alguien sumamente fuerte. Estas palabras la hicieron recordar un cumplido que dijo la waifu sobre él cuando estaban comiendo, y sabía que lo admiraba, así que ambas comenzaron a discutir por lo que era mejor para él. En eso, Rokuro se pone del lado de Benio y le dice que quiere volver al trabajo para proteger a la gente y dejar de huir de su pasado. La rubia, al escuchar esto, se pone a llorar y le dice que haga lo que quiera y se va. Después de esto, todos se quedan pensando sobre la discusión que tuvieron, y justo en ese momento llega el familiar de la waifu con el almuerzo y un amuleto que se le había caído a la rubia. Dicho amuleto sirve para evitar que los demonios sientan el gran poder del portador, así que le dice al prota que había que regresarlo cuanto antes, pero fue muy tarde, porque mientras la waifu estaba sola, se le aparece una especie de espíritu demoníaco en forma de niño, que la toma de la mano y la lleva a la otra dimensión. Sin embargo, el demonio toma su verdadera forma y estaba a punto de mandarla con Jesus, pero en eso llega el prota junto a Benio y la salvan. Pero el demonio era uno de los fuertes, y al parecer estaba siendo controlado por el mismo sujeto misterioso que los estaba observando el otro día, así que entre los dos se preparan para un segundo round. Por otra parte, el men que vimos en la tumba va a visitar al viejo. Este es Seigen, otro de los 12 guardianes, maestro del prota y padre de la rubia, y resulta que fue enviado hasta allá para controlar al prota, ya que estaba usando su brazo sin pensar en las consecuencias. Al mismo tiempo nota que alguien había sido controlado por un demonio, así que se va a la otra dimensión para ver qué estaba pasando. Al llegar ahí se carga al demonio contra el que estaba peleando el prota, en un abrir y cerrar de ojos, y luego de esto lo regaña por estar usando el poder del brazo maldito, como si nada. Y bueno, el prota le dice que solo quería hacerlo para proteger a las personas inocentes a su alrededor, y por decirle eso su maestro le da tremendo putazo. Aquí, gente, viene la gran revelación, pues resulta que las personas pueden convertirse en demonios, y el primer caso sucedió hace 2 años en la tragedia que sobrevivió el prota, pero en realidad ese día no apareció ningún demonio en los dormitorios de Hinatsuki. Fue el prota que despertó un poder demoníaco y asesinó a todos los estudiantes que estaban en ese dormitorio, y entre ellos estaba el hermano de Benio. Al escuchar esta revelación, obviamente la waifu se enoja en el prota y busca de partirle la madre, pero ahí su maestro la detiene para explicarle el resto de la historia. Sin embargo, justo en ese momento aparece el sujeto misterioso que estaba controlando los Kegare, y adivinen quién era. Siguiente, Yuto, el hermano del waifu. Y a ver, espera, ¿cómo? O sea, gente, esto se está poniendo
cada vez mejor. Pues bueno, resulta que el men todavía era estudiante de Seigen, y al aparecer así bien random, los deja a todos sorprendidos, ya que ellos pensaban que estaba muerto, pero los troleó a todos, y encima este man era amigo del prota. Pero bueno, luego de todo el mal que hizo, Rokuro no quería hablar con él, y buscó de pelear. Sin embargo, lo detiene con unos lazos que invocó desde el suelo, sin usar ningún tipo de talismán. Y bueno, aquí volvemos al pasado para terminar de entender el resto de la historia, pues resulta que Yuta y el prota eran buenos amigos, aprendices de exorcistas al igual que el resto de sus amigos, pero ellos eran más fuertes que los demás, y un día Yuto tuvo un ritual prohibido con todos los amigos del prota en secreto, para volverlos más fuertes. Pero en realidad, el hijo de fruta solo los usó como sujetos de prueba para convertirlos en demonios, y por esa razón el prota tuvo que asesinarlos a todos, ya que era la única manera de salvarlos. Y bueno, en realidad el culpable de toda la tragedia fue el hermano de la waifu. Al enterarse de toda la verdad, queda impactada, pero lamentablemente tenía que aceptar que su hermano ya no era el mismo chico, bueno, que ella conoció. Incluso le dice que todo el tiempo estuvo fingiendo y que en realidad odiaba a sus padres por ser bien débiles al igual que ella. Al decir esto y no ver ningún tipo de arrepentimiento, el prota se suelta y se lanza encima de él bien molesto, tanto así que logra invocar su brazo sin necesidad de usar el talismán, y esto deja sorprendido a su maestro. Sin embargo, el plus que tuvo no le sirvió de nada, porque Yuto era más fuerte que él y también tenía un brazo demoníaco. Seigen no podía intervenir porque estaba cuidando a su hija, así que lo tuvo que hacer Benio, pues al ver que el prota estaba perdiendo el control, se metió en medio de su ataque y lo mandó a volar. Ahí el prota se calma y Yuto le perdona la vida al ver su potencial. Al mismo tiempo le ofrece ir con él, pero obviamente el man se niega, así que el chico se retira de momento, diciendo que en su próximo encuentro esperaba divertirse más con él. Al regresar a la otra dimensión, la waifu se disculpa con el prota por todo el dolor que le causó su hermano, y ahora sí entendía por qué no quería seguir peleando, pero el prota le dice que nada de eso era su culpa, así que ambos hacen la promesa de volverse más fuertes juntos para poder detenerlo. Al otro día reciben la visita de la maestra de Benio, esta rubia llamada Subaru, quien a pesar de tener una apariencia tranquila y adorable, era una de las 12 guardianes. Ahí también conocemos a otra waifu con la cara tapada llamada Tatara, que era como la sirvienta de la waifu, y mientras hablaban con los chicos comenzó a molestar al prota. Pero bueno, al darse cuenta de que era una de las 12, ambos le piden que los entrene, así que la waifu acepta y les da un papel con una dirección. Entonces ambos van a cambiarse y van al lugar, pero al llegar se llevan la sorpresa que era una tienda de ropa. Siguiente, esta prueba al parecer sería similar a la del jefe de la mansión, ya que tuvieron que comprar ropa, vestirse bien elegantes y tener una cita. Esto no le gustaba a ninguno de los dos, en especial a Benio, pero la rubia le dijo que si no quería, lo podía dejar de hacer en cualquier momento. Y bueno, siempre estaba interesada en pelear y aprender hechizos, y por esa razón no crecía. Al decir eso, la waifu se toma las cosas en serio y decide continuar con la prueba que les estaban poniendo. Y en realidad, todo eso fue idea del sucio de Arima, pues le entregaban unas notas diciendo que tenían que tomarse de las manos, comer juntos, besarse y todo ese tipo de cosas que hacen los esposos. Así que fueron a reclamarle a la rubia porque se estaban pasando de la raya. Pero justo en ese momento aparece un portal hacia la otra dimensión lleno de demonios. Ahí el prota y la waifu se preparan para pelear. Sin embargo, su poder espiritual era muy débil, y encima el brazo del prota llegó de la pelea contra Yuto, volviéndose inestable y lo hace perder el control. Pero ahí la rubia usa un talismán tranquilizante y el men recupera la conciencia. La cosa es que al usar ese hechizo gasta más energía de lo normal, y debido a eso son acorralados por cientos de demonios, pero por suerte son salvados por Subaru y Tatara, demostrando sus grandes poderes como miembros de los 12 guardianes. Por un lado, la rubia saca una pistola y se baja a la mitad de los demonios disparando, y en cuanto a la enmascarada, usa una magia bien fachera que los hace pedazos en un instante. Además nos enteramos que ella tiene más poder que un guardia. Siguiente, esa enmascarada estaba bien rota. Y bueno, cuando todo termina, regresan a la casa y para su sorpresa se vuelven a encontrar a la maestra del prota, pero esta vez con una ropa bien sensual, haciendo que a Roku le sangra la nariz de lo hermosa que estaba, y gracias a eso su prometida se pone celosa. Pero al parecer la rubia planeaba quedarse con ellos para que mejoraran su relación como pareja y así puedan pelear mejor juntos. Al día siguiente continúan con entrenamientos tranquilos y vemos al prota perder la paciencia mientras hacía un trabajo de costura junto a la waifu. Ahí accidentalmente le vuelve a ver toda la trama debajo de la falda, pero esta vez la waifu no le hace nada, porque bueno, sabía que fue culpa de ella. Y bueno, la maestra estaba haciendo todo esto con la intención de que ambos cambiaran su temperamento y se conocieran un poco mejor, así que les puso otra prueba, la cual era jugar a las escondidas, solo que a la persona que debían encontrar era ella, y los pibes, como ven que llaman mucho la atención con ese vestido, creen que será una tarea bastante fácil y aceptan, pero encima la waifu les dice que si lograban encontrarla, los pondría a trabajar hasta que no cantaran más. Bueno, ahí la waifu cuenta hasta 3 y se desaparece de la nada, así que los tortolitos comienzan a buscarla por toda la casa bien desesperados. Pero mientras Benio busca en la habitación del prota, se encuentra una revista de dudosa procedencia y le vuelve a entrar a madrazos por andar de cochino. Resulta que dentro de la revista había una nota que decía que los esposos no deben guardarse secretos y que saldría de la casa. Debido a esto, los dos salen a buscar
buscarla, pero todos los lugares donde creían que podría estar tenían varias pistas y juegan a los detectives. Pero cuando logran tener una idea de su paradero, son transportados a la otra dimensión para pelear contra un demonio en forma de pulpo. Y gracias a que su energía espiritual se había calmado y habían pasado mucho tiempo juntos, trabajan muy bien en equipo, logrando derrotar a los enemigos fácilmente. Incluso el prota esta vez no pierde el control de su brazo, ya que estaba sintiendo el poder de sus hechizos. Y bueno, justo ahí el demonio pierde su transformación y ven que todo era un hechizo de la maestra, pues quería probarles que esa era la manera correcta en la que tenían que pelear al ser las estrellas gemelas, y por esa razón tienen que actuar como una pareja. Pero bueno, los del matrimonio aún los tenía que convencer. El lado bueno fue que mejoraron en su entrenamiento. Y bueno, luego de que la maestra se fuera, vemos que en la dimensión de Magano hay un pibe bastante sospechoso caminando y preguntándose a sí mismo dónde estarán las estrellas gemelas. Pasan los días y los chicos continúan con su entrenamiento. Por un momento vemos al prota utilizando su brazo con mucha precisión sin apagar unas velas, demostrando que había mejorado un montón con su control. Pero él sabía que aún no estaba al nivel de Yuto y debía seguir entrenando. Ahí cuando sale de la habitación y ve un poco de humo saliendo de la cocina, se entera que la waifu estaba cocinando un famoso batido súper nutritivo, pero al mismo tiempo bien asqueroso. Así que el prota, al ver que no sabía cocinar, le dice que mejor se turnen esa tarea, pues al parecer ya se estaban llevando mucho mejor. En un cambio de escena vemos que el jefe se reúne con varios de los 12 guardianes para saber los reportes de la semana. Por un lado, Shimon le informa que había actividad sospechosa en el tercer piso subterráneo y mandó unos especialistas a revisar, y por otra parte la rubia le informa que Seigen se estaba haciendo cargo de los demonios que estaban apareciendo en la ciudad del prota, y en cuanto a las estrellas le dice que aún le falta mucho nivel. Sin embargo, con el entrenamiento adecuado podría pasar algo interesante con ellos, en especial con Roku. Bueno, luego de esto el jefe se va, pues tiene el presentimiento de que algo interesante estaba por suceder. Regresando con los protas, vemos que Roku se queda cocinando, mientras que la waifu sale a trotar. En eso ve a una madre con su hijo y tiene un recuerdo de la muerte de sus padres, los cuales fueron asesinados por un Kegare especial que podía hablar, y encima les dio 10 segundos para decidir qué vida salvar, y ellos le dijeron que a su hija. Bueno, luego de estos tristes recuerdos, vemos al prota terminar la cena y esperar a la waifu para comer juntos, pero al ver que se estaba tardando más de lo normal, sale a buscarla, y al no encontrarla por ningún lado, comienza a sospechar que estaba en la otra dimensión cazando demonios. Y sí, la waifu se fue sola para desestresarse, pero estando ahí se vuelve a encontrar con el mismo demonio que asesinó a sus padres, llamado Kamui, pero esta vez tenía una apariencia diferente, pues era el mismo men sospechoso que vimos al final del capítulo anterior. Y bueno, la waifu pierde el control y lo llama por su nombre, diciendo que al fin podría vengar la muerte de sus padres, y lo ataca sin pensar, pero este la madrea con mucha facilidad, y justo cuando estaba por eliminarla, el prota llega en el último segundo y le da un putazo en la cara que lo manda a volar. Sin embargo, el pibe se levanta regenerándose y diciendo que si los demás hubieran visto que un humano los golpeó, sería el hazmerreír de todos. Y al mismo tiempo Roku se pregunta ¿quién demonios es este sujeto? ¿Y quiénes son los demás? Y bueno, gente, si quieren que siga subiendo más capítulos de este increíble anime, no olviden dejar sus likes y comentar la palabra Kegare, y con esto me pondré manos a la obra.